Amados hermanos, damos gracias a Dios de estar con ustedes en esta noche, preparándonos para este culto una vez más por estas redes sociales, hasta que el Señor disponga que podamos regresar a nuestro templo y poder de nuevo tener todas las manifestaciones que hemos tenido siempre en la comunión. Extraño mucho eso, porque nosotros de por sí somos muy abrazadores, besuquiones, eso es parte de nuestra naturaleza y lo extraño. Estoy seguro que ustedes también lo extrañan, pero tenemos que tener paciencia. Mientras tanto, estamos tratando de cumplir esta comisión que el Señor nos ha dado de ser instrumentos suyos en el mundo, y quién sabe hasta dónde estamos llegando con su palabra en estos tiempos que son tan raros, ¿verdad? Antes de seguir adelante, quiero primero tener una palabra de oración pidiendo la dirección de Dios para todo lo que vamos a hacer esta noche. Vamos a tener una palabra de oración. Oremos. Amante Padre, queremos que tu bendición sea con nosotros. Gracias porque nos permites hablar contigo, Dios, porque eres nuestro Padre Celestial y nosotros no tenemos méritos ninguno, pero en el nombre y los méritos de nuestro amado Señor Jesucristo es que venimos delante de ti para pedirte que tú bendigas este culto, que tú bendigas a nuestros hermanos, especialmente todos aquellos que se sienten mal, que tienen algún tipo de problema, o algunos que tienen familiares con estas afecciones. Por favor, Señor, consuela a tu pueblo, consuélales, bendíceles, ayúdales donde quiera que ellos estén, Padre, y permite que tu compañía, tu bendición, y que quizás hasta nuestra voz, nuestra amistad pueda también llegarles. Te lo rogamos humildemente en el nombre que sobre todo nombre, en el nombre de Jesús. Amén. Bien, queridos hermanos, esperamos que ustedes se hayan podido conectar. Bueno, si están oyéndome, pues ya están conectados. Estamos en este tiempo del mes que se ha dividido, como decía en la mañana, una parte para lo que es la semana de la pasión y lo que es la historia de Jesucristo y la cruz, y la otra parte del mes, esta semana y la que viene, para la iglesia. Celebración del 26 aniversario de la iglesia. Esta mañana vimos un bellísimo video que Mirna nos trajo con los acontecimientos más relevantes de la iglesia en todos los años que hemos podido grabar y tener. Nosotros como cristianos, la palabra ya lo dice, fuimos por primera vez llamados cristianos en Antioquía, y eso es un gentilicio que significa seguidor de, cristiano, Cristo, martiano, Martí, y en fin, cualquier otra cosa. Pero el ser cristiano quiere decir que es un seguidor, que tiene sus conceptos, que promueve sus criterios, que lleva adelante su filosofía y lleva adelante sus acciones. Eso es ser cristiano. Ser cristiano es Cristo en el centro. Y una de las ideas más bíblicas de esto es el pastor que es seguido por sus ovejas. Hace unas semanas di un estudio bíblico sobre el Salmo 23, donde David hablaba del pastor y de las ovejas. Pues algo así también es Cristo para nosotros. Él es el buen pastor según Juan capítulo 10, y nosotros somos sus ovejitas, que a veces están algunos tratando de brincarse por arriba de la cerca, pero el buen pastor está tratando de evitarlo y tratando de alimentarnos y de cuidarnos y de protegernos, como dice este salmo tan hermoso. Un texto que dentro de poco vamos a tener todo el pasaje, pero hay un texto que quiero compartir con ustedes, que es un texto obligado. Cuando se habla de la iglesia, tenemos que mencionar 1 Corintios capítulo 3, versículo 11. 1 Corintios 3:11 dice: porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Y Pablo estaba defendiendo a la iglesia de Corintios de los grupos, de los grupúsculos, aquellos que se hacían con uno a la cabeza,
y decían yo soy de este, yo soy del otro. Entonces el Señor, Pablo está defendiendo eso y él dice, porque nosotros somos colaboradores de Dios, vosotros sois labranza de Dios, el edificio de Dios. Yo puse el fundamento, otros han edificado, tengan que cuidado cómo sobre edifican, porque la realidad es, y ahí está el 11, que nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Después amenaza y dice, si sobre este fundamento se edifica oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, según lo que tú edifiques sobre ese fundamento, pues el día de la prueba lo probará, el día del fuego. El día del fuego, si hay un fuego, bueno, pues lo que es de oro, plata, piedras preciosas, eso no se quemará, pero madera, heno y hojarasca se quemará. Así que a través de los siglos, muchas iglesias formadas en algún lugar han sido probadas por el fuego de la persecución, del pecado y una pila de cosas más, y han permanecido como es. Muchas iglesias han permanecido, pues han estado fundadas bien sobre el fundamento y también todo lo que se hizo encima. Nuestra iglesia Bautistación surgió en esta comunidad de Miami Springs, procedentes la mayoría de aquella época de inmigrantes cubanos que venían buscando libertad. De por sí, el fundador fue un pastor bautista llamado Reinaldo Medina García, que fue uno de los pastores que predicaba en la prisión de Isla de Pinos. Cuando él vino para acá, que salió como preso político, él creó el hogar de tránsito de los balseros en Cayo Hueso, ayudó a muchas personas siendo pastor allí y dirigió mucho el crecimiento espiritual de muchos de los que iban llegando. Andando un poco de tiempo, su amada esposa Iraida Rodríguez murió y entonces él se retira, viene para acá, para Miami, para el caso de su familia, de sus hijas, y su espíritu misionero no lo dejaba estar en paz, y entonces creó la iglesia Bautistación, en aquella época una misión aquí en esta bella ciudad de Miami Springs. Eso fue en el año 94, aunque al final del 93 empezaron a hacer gestiones. En aquella época un grupo de Estrella de Belén, de hermanos, que algunos quedan todavía, fueron ayudantes de aquella fundación, de aquella iglesia, que estamos cumpliendo en este momento 26 años. Así que estamos, cuando miramos atrás, es una historia llena de bendiciones, de hermanos. Algunos ya están con el Señor, vinieron, algunos pusieron la piedra en la iglesia, siguieron hacia otros lugares, y ha sido una bendición que el Señor nos ha dado en todos estos años. Pero el fundamento ha estado firme, el fundamento era Jesucristo. Y es el fundamento de la iglesia. La iglesia no puede estar fundada sobre un ser humano, sobre un grupo de personas, sobre un pastor, por muy claro y muy maravilloso que sea como predicador, o una familia. La iglesia es de Jesucristo. La otra cosa que quiero decirles es que según cuando el apóstol Pablo iba predicando por ahí, él iba regresando, ya estoy hablando de Hechos en el capítulo 20, versículo 28, Hechos 20, ya al final, bueno, el 24 es mi verso favorito, lo saben mis hermanos queridos. Era compartido con mi querido hermano y compañero de vida cristiana, Ernesto Alfonso. Pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús, para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Eso es cuando él venía de regreso, le habían profetizado que le esperaban problemas y prisiones, pero él decía que no importaba, que él seguía adelante. Y en el 28, en el versículo 28, le da una encomienda a aquellos líderes que se habían reunido allí en Mileto, que habían ido, y entonces él le dice: por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos, para apacentar la iglesia del Señor, la cual él ganó por su propia sangre. Es una recomendación importante porque el Señor miraba el futuro, el Señor sabía lo que iba a pasar. Él dice: y de vosotros mismos se levantarán hombres
Yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces, que no perdonarán al rebaño, y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Cuando usted estudia la historia del cristianismo, ve como el pueblo del Antiguo Testamento tenía a los profetas que daban el mensaje de parte de Dios y muchas veces le alertaban al pueblo de Dios acerca de los enemigos y muchas veces intercedían, pero otras veces amonestaban al mismo pueblo, no contra los enemigos sino contra ellos mismos, por el pecado que surgía en ellos, que venía de otros pueblos que habían olvidado lo que les dijo Moisés: cuídense de no olvidarse de Jehová su Dios. La historia de la iglesia de Jesucristo en el mundo tiene cosas así. El otro día estaba leyendo las cosas que pasan después de Pentecostés y después que viene la explosión misionera, empezando el día de la muerte de Esteban, la persecución de aquellos primeros discípulos, que hace que vayan por ahí, pero no callados. Iban huyendo, pero predicando el evangelio, menos los apóstoles que se quedaron en la zona. Pero los que fueron por ahí iban hablando de Jesucristo. Algunos le predicaban solamente a los judíos, como decía yo esta mañana, pensando que el evangelio era para los judíos, pero había otros que le predicaron también a los griegos. Y estos llegaron a Antioquía y se levantó una tremendísima iglesia gentil, desde el punto de vista de personas con un conocimiento tremendo del evangelio, y de ahí salieron los viajes misioneros del apóstol Pablo de Antioquía. En Antioquía es que se les llama por primera vez cristianos a los seguidores de Jesús. Pero cuando uno conoce todo lo que pasó después, las cosas que vinieron más tarde, se da cuenta de que los problemas que tuvo que enfrentar la iglesia no fueron solamente las persecuciones de afuera. Hubo que enfrentar muchas cosas dentro. Pensadores, filósofos, la filosofía, el helenismo, muchas cosas trataron de combatir contra la pureza de la iglesia. Satanás sabía que no solamente con los leones iba a destruir el cristianismo. De hecho, los leones no pudieron. Los leones en el circo romano en aquella época producía un estoicismo tal en los cristianos que muchos morían cantando delante de todo un populacho que habían visto allí para ver un espectáculo de debilidad en aquella gente, y resulta que lo que veían era un valor extraordinario. Muchos de los gladiadores que tenían en su mentalidad el sufrir, el ser un bravo, decían: oye, pero yo no soy nada comparado a esta gente. Cuando los veía cantando, los leones hacia ellos, y ellos cantando, entonces muchos de esos gladiadores, dice la historia, Flavio Josefo y otros, dice que a veces saltaban a la arena del circo, clavaban sus espadas y decían: Jesús es el Señor. Iban para allá a defender a los cristianos, y ahí se formaba una debacle que no era muy buena para el emperador y para aquellas cosas, el emperador de turno. Los cristianos dieron un testimonio tremendo cuando eran perseguidos. Quizás los tiempos más difíciles del cristianismo fue cuando todo se les puso fácil. Mientras estaban perseguidos, pues buscaban en oración a Dios, buscaban el poder de Dios, se arrodillaban, clamaban y salían a enfrentar sus dificultades. Cuando el viento de la comodidad o de la facilidad soplaba sobre la iglesia, a veces la iglesia era contaminada por el facilismo, contaminada por la falta de acción, contaminada por la falta de palabra, contaminada por la falta de oración. Quizás los tiempos más difíciles fueron esos. Y el Señor levantó siempre, en toda época, levantó voces de hombres con pasión, con poder espiritual, que animaban, alertaban y ponían a la iglesia
en acción, tenían el espíritu de Cristo. Y déjenme decirles, mis queridos hermanos, que cuando miramos atrás y vemos a nuestro Señor no era fácil, no era debilucho, no era como algunos los han pintado en algunos cuadros así, con la cabecita de medio lado, de medio soncito así. No, nada de eso. Recuérdense del Señor entrando al templo con un hato de cuerdas, virando las mesas, botando a los cambistas y diciendo: mi casa, casa de oración será llamada. Él no era muy blandito, no. Ahora, si nosotros vamos a seguir el camino de Jesús como tenemos que hacerlo, tenemos que tratar de interpretar la verdad de lo que Cristo era y lo que Cristo hacía. Hay un pasaje que dicen algunos que es como si fuera un himno, que está en la epístola del apóstol San Pablo a Filipenses, una de mis epístolas favoritas, en el capítulo 2, Filipenses capítulo 2, cuando el apóstol Pablo menciona, recuérdense que Filipo fue el lugar donde Pablo, cuando pasó a Macedonia, llegó con Silas y allí lo tomaron preso, lo metieron en la cárcel, le dieron latigazos y todas aquellas cosas. El carcelero se convirtió, se hace un terremoto, se abre la prisión, porque Pablo y Silas a medianoche en aquel calabozo oscuro y bien adentro se dedicaban a lamentarse y a decir: cuando yo coja a los romanos tengo que buscarme un abogado. ¿Eso es lo que decían? No eran eso. Lo que ellos hacían era cantar y orar. Eso lo dice Hechos capítulo 16. Cantando, orando, cantaban himnos a Dios a medianoche. Y los presos les oían. ¿Qué hombres aquellos, mis hermanos? ¿Qué hombres para seguir? Eran hombres ejemplo. ¿Cómo habían aprendido ese tipo de vida que era capaz de cantar en medio del sufrimiento? Es posible que no sé si usted estará escuchándome allá donde vive, pero hace años, cuando estábamos en la OMAP, allá con Alberto González, Gal Cordobés, Estrada, y todos aquellos compañeros nuestros, Hermes y otros muchos más, en un pase de eso que salí a Camagüey, estábamos cantando caña, un pase que salí a Camagüey, llegué a la iglesia bautista de Camagüey con mi ropita de la OMAR, y después, a partir de eso, el hermano Rubén Gregorich me prestó una ropa suya, y la casa de los Gregorich fue la casa del refrigerio. Del refrigerio, su mamá hacía una sopa muy sabrosa y todas estas cosas. Pero en aquel momento que llegué a aquella iglesia con un deseo vivo de escuchar la palabra, y busqué, le pregunté a algunos hasta que llegué a la iglesia bautista y me senté, estaba cantando un cuarteto que era bellísimo. Yo no me recuerdo de los otros, porque una vez me dijo quiénes eran los otros. Estaban cantando un himno que decía: canta en tu aflicción con el corazón, porque si cantando vas, alejas tu aflicción. Canta en tu aflicción con el corazón, porque si cantando vas, alejas tu aflicción. Bueno, un himno bellísimo. Pero yo lo que estaba sintiendo, yo allí estoy, imagínense, lejos de mi casa, 600 y pico de kilómetros, lejos de mi iglesia, lejos de mis hermanos, y al fin llego y nadie me conoce, pero cuando me siento ya estoy conectado con el mismo espíritu de fe que yo tenía en mi alma. Y aquellos hermanos me edificaron, me ministraron. Canta en tu aflicción con el corazón, porque si cantando vas, alejas tu aflicción. Eso fue lo que hizo Pablo y Silas. Y eso es lo que se hacía en la prisión. Y eso es lo que hacíamos en lo mar. Dentro de las cañas cantábamos. El hermano Chaviano, Molina, Jorge García, el cuarteto que teníamos dentro de las cañas, tendrá que recordarse, si alguno está oyendo, cómo habían algunos que decían: oye, cántenos algo ahí.
y nosotros escondidos cantábamos himnos. Y le pasaba como a ellos, cantaban himnos a Dios a medianoche y los presos les oían. Yo tengo la idea de que si un preso oye a alguien cantar a las 12 de la noche y no le tira zapatos, no se pone a darle gritos, sino que se queda tranquilo, es porque cantaban bien. Así que los musicólogos que están escuchando piensen que parece que Pablo y Silas cantaban bien. Canta en tu aflicción. Nadie puede negar que estamos en medio de una aflicción. Que piense otra cosa, pues está mirando no sé para dónde. Bueno, vamos a hacer lo mismo. Canta en tu aflicción. Y en vez de estar siempre nada más que mirando las noticias, que no hay nada malo en las noticias, algún momento reúnete con tu familia y después de tener una breve oración y una lectura, canten. Canten y canten. Canten los himnos que le guste más a uno, el que le gusta a otro. A mí me gusta este, a mí me gusta aquel. Pidan himnarios, si no los tienen, consíganlo. Hoy en día es facilísimo por internet conseguir cualquiera, hasta partituras. Hasta partituras. Preparen sus himnos familiares que algún día después, cuando salgan de aquí, quizás pudieran decir, nosotros tenemos en nuestra familia un grupito que canta el himno tal y no lo sabemos. Estoy seguro que en la iglesia vuestra se van a poner contentísimos de esos aportes que son el resultado de la aflicción. Cantar en medio de la aflicción. El apóstol Pablo, con todo ese background que él tenía, todas esas experiencias de sufrir y de darle hacia adelante, él miraba a Cristo como un modelo tremendo. Somos seguidores de Jesús. Filipenses capítulo 2 dice que es como un himno. Cuando estudiábamos griego allá, el profesor nos decía, Pepe nos decía que esto era la kenosis y la pleroma de Jesús. Kenosis, kenos, de vaciamiento, y la pleroma, la exaltación, vacío, lleno. Es la humillación de Jesús. Dice en el versículo 5, aunque esto es teología de la mejor, de la que Él se humilla hasta morir en nuestro lugar y después vuelve a levantarse hasta lo sumo, hay una parte aquí ética. Cuando Pablo le dice, haya pues en vosotros, y aquí ya se convirtió en una ética cristiana, este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, vaya mirando de arriba hacia abajo, forma de Dios es lo último, lo que dice Juan capítulo 1, que todas las cosas por Él fueron hechas, sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho, en Él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. Ese verbo que estaba con Dios viene a Dios antes de la fundación del mundo. Si tienen algún amigo de los que dice que Cristo fue un ser creado, leanle Juan 17:5 para que puedan leer que con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. No vas a ver qué gloria puede tener un ser creado con Dios antes que el mundo fuese. Y ahí le van a probar de que Jesús no era un ser creado. Pero allí no estaba esa. Esto es un poco difícil, pero se lo voy a decir. No era Jesús el que estaba allá. Era el verbo de Dios. Espíritu, no tenía cuerpo. Era con Dios, era Dios. Por Él fueron hechas todas las cosas. En cuanto era el Hijo, era la segunda persona de la Trinidad. Y dice Juan 1:14, y aquel verbo fue hecho carne, y fue Jesús. Y Jesús es el baby que nació de María. Dice que fue encarnado. Se encarnó el verbo de Dios. Por eso dice el ángel a María, el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios, porque tenía todas las virtudes de la divinidad. No tenía el pecado por cuanto no vino por la línea de Adán ni de José. Y en él habitaba corporalmente toda la plenitud de la divinidad. Él era Dios con nosotros, Emmanuel. Hay algunos que han minimizado la Navidad. Yo les digo que piensen, que razonen, porque es el momento en que el verbo de Dios visita esta tierra
Dios toca este mundo. Y ahí se llama Emmanuel, ¿verdad? Dios con nosotros. Pero sigue diciendo Filipenses, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse. No es decir, no, yo estoy aquí arriba y no hay nadie que me baje. Dice, sino que se despojó a sí mismo. Él dice a los apóstoles Juan, le dice, nadie me quita mi vida. Yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. ¿Saben qué quiere decir eso, mi hermano? No hubo nadie que lo apoyara, o sea, lo empujara. No es que Dios le dijo, oye, me hace falta que vaya. No. El amor del Verbo, el amor de Jesús vino a este mundo. Se despojó de su gloria, tomó la forma de siervo. No tomó la forma de un rey, un palacio. Tomó la forma de alguien que estaba perseguido, de un pueblo que estaba esclavizado, hecho semejante a los hombres, se vistió de la naturaleza humana con todos sus dolores, y estando en la condición de hombre todavía siguió más abajo, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente a la voluntad que había trazado junto con el Padre hasta sufrir la muerte. Fue tratado entre malhechores, se vistió de carne dentro de un hombre que vivía perseguido, en un mundo perseguido, y lo miraron como un malhechor, lo llevaron a la muerte entre dos malhechores, y él permitió todo eso hasta la cruz. Y ya cuando llega a la cruz, es como que fue hasta lo último. Pero sigue Pablo diciendo, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo, le dio un nombre que es sobre todo nombre, y ya no es el Verbo, es un nombre dentro de este mundo, lo ganó, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Dice una traducción mejor, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de lo celestial, de lo terrenal y de lo infernal, que es mucho más claro que decir debajo de la tierra, y toda lengua de todos los siglos, de todo pueblo, tribu, lengua y nación, confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Ese es nuestro jefe. Ese es nuestro Señor. Ese es el pastor que va delante de las ovejas. ¿Y qué podemos esperar de nosotros si Él, que es el jefe, hizo eso? ¿Qué estás esperando de ti? ¿Te has creído esas doctrinas que andan por ahí del evangelio raro, eso que dice que tú por ser cristiano tienes que ser millonario? ¿Has creído ese falso evangelio de la prosperidad, mi querido hermano? De que piensa, ninguno de los apóstoles fue rico, ninguno de los de la iglesia primitiva tuvo muchos bienes, muchas posesiones, fueron perseguidos, masacrados, aserrados, puestos a prueba, y eso les pasó por ser iglesia de Jesucristo. No se dejen embaucar con los criterios que algunos siembran para distorsionar el verdadero evangelio de Jesucristo. No, el Señor Jesucristo dijo que la senda era estrecha, el camino difícil. Y pues como estamos hablando de la iglesia, dice Hebreos 2:10, porque convenía aquel por cuya causa son todas las cosas y por quien todas las cosas subsisten, están hablando de Cristo, ¿verdad? Que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionarse por aflicciones al autor de la salvación de ellos. Perfeccionarse por aflicciones. No sé, a nadie le gustan las aflicciones. En aquellos tiempos difíciles, que les contaba yo que cantábamos entre las cañas y que estamos vistos como unas personas malas por ser cristianos, de ahí salimos héroes. De ahí salimos con la palabra en la mano. Éramos jóvenes, quizás inexpertos, solamente estudiantes, pero salimos con un concepto de la oración distinto. Yo estoy seguro que después que pasan estas aflicciones, muchos de ustedes van a tener un concepto de la oración diferente
al que hemos tenido hasta este momento. Porque así como a algunos se les pierde la Biblia, y uno llega, ¿qué tal? ¿Cómo están por aquí? Oye, vamos a tener búscame la Biblia ahí que voy a leer un pasaje. Y eso me enseñaron que no cogiera mi Biblia y la llevara a la hora misionera, sino que cogiera la Biblia de la gente para saber qué relación tenían con ella. La Biblia está perdida. No está aquí. Oye, está en el carro. Mira a ver la gaveta tal. Mira a ver si está acá. Mira a ver si está allá. Eso significa que la Biblia no se está leyendo, que no se está practicando. Y ahí quizás usted tenga una palabra amorosa para decirle, busquen la palabra, busquen la Biblia, desempólvenla, tráiganla afuera. Y eso es posible que en este tiempo muchos hayan después desempolvado su Biblia, muchos la hayan puesto a leerla en la casa, muchos que quizás la tenían perdida, la han vuelto a recobrar. Así que Jesús fue perfeccionado por la aflicción. Bueno, yo no creo que Jesús necesitaba ninguna perfección moral, ninguna perfección espiritual, sino que era un modelo que es bueno que nosotros nos demos cuenta de que la senda de la cruz es una senda de dolor. Había otro himno también que lo cantábamos mucho, que a Mercedes le gusta, decía, la senda de la cruz me ha acercado a Dios. Aunque por pruebas ya pasé, andando con Jesús, andando en la luz, su nombre aquí alabaré. Y mi querido hermano, si usted es de los que no dice, no, lo mío es disfrutar la vida, nada de sufrimiento, bueno, pues dedíquese a otra cosa, no cristiano. Porque Jesús le dijo a sus discípulos, estrecho es el camino y estrecha es la puerta que lleva la vida, y muy pocas gente son los que la hayan. La gente le gusta el camino fácil, el camino ancho, la puerta ancha que permite que pase todo por ahí. Y el cristianismo ha sido especialista en otras cosas. El Señor fue varón de dolores y experimentado en quebranto. Dice el Señor Jesucristo en Juan 15:20, escuchen esto, los que creen que esto es cuestión de ser supermanes, acordaos de la palabra que yo os he dicho, palabra de Jesús, el siervo no es mayor que su Señor. Si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán. Si han guardado mi palabra, también guardarán la vuestra. Quizás hay un tiempo de eso, pensando uno equivocadamente que si me llevo bien con todo el mundo, si nunca les digo nada malo, si le digo que amén a todo lo que dicen, yo les voy a poder predicar. No, mi hermano, tienes que predicar el evangelio con amor, pero con firmeza. No puedes estar tratando de quedar bien con todo el mundo, porque de nada te va a servir. Si tú andas en luz, el que está en tinieblas no le vas a caer bien. Nunca el príncipe de las tinieblas te va a aceptar, ni los que siguen en las tinieblas. Vas a tener que vivir en una verdadera división del mundo, sabiendo que hay algunos que están perdidos, quizás equivocadamente, pero hay algunos que sirven al mundo oscuro. Ellos nunca te van a aceptar. Así que tienes que decidir andar por la senda estrecha, predicar el evangelio a toda criatura, y el Señor te va a ir diciendo quiénes son los que puedes seguir dirigiendo hacia la luz. Hechos 14:22, en uno del segundo viaje misionero, cuando venía Pablo del primero, dice que venía confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen en la fe y diciéndoles, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. ¿Por qué es necesario? Porque la cosa no es como algunos piensan, ¿no? Como yo estoy haciendo el bien, estoy predicando el bien, todo el mundo va a ser mi amigo, todo el mundo me va a querer mucho. Mira, por ahí viene el predicador, qué bueno, vamos a reunirnos, qué bueno, vamos a hacer un batido. Bueno, los que fuimos pastores en el campo, sabemos que eso ocurría muchas veces. Había gente que reunían a toda la familia cuando nos veía llegar en la bicicleta o a pie. Es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos al reino de Dios. Es necesario, eso no lo puedes quitar, ya está escrito. El apóstol Pablo tenía ese criterio. Es necesario, y es palabra de Dios, estaba inspirado por el Espíritu Santo. Es necesario que tengas la mentalidad puesta de que por ser un hijo de Dios
no todas las cosas te van a venir bien, no a mí, oh, bla, bla. No. Es necesario que te prepares en la vida para, si es necesario, sufrir con Cristo. Si no es necesario, felicidades. En tu vida quizás la cosa es distinta, no en todo el mundo padece las mismas cosas, ni todo el mundo vive en una época de una pandemia. Hay hermanos que viven en otra época, habrá otros que vivirán en otra época distinta. A algunos les tocó la época de las cruzadas, a algunos les tocó la época de los leones en el Coliseo, otros les ha tocado otra época. Lo cierto es que tienes que prepararte y pensar que el cristianismo no es ir buscando las facilidades. Él mirándolos dijo, ¿qué está escrito pues? La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser la cabeza del ángulo. Lucas 20:17. ¿Eso qué quiere decir? Bueno, quiere decir que el mundo en realidad, aunque se fue tras de él filosóficamente, aunque los que trataron de destruirlo no pudieron hacerlo, lo cierto es que siempre Jesús será la senda estrecha. Los que quieran salvar su vida la perderán, los que pierdan su vida por causa de mí la ganarán. Marcos capítulo 12, versículo 10. Ni aún esta escritura habéis leído, la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser la cabeza del ángulo. Los judíos cogieron, estaban esperando al Mesías. Y pensaron, bueno, pues, ¿quién será el Mesías? Dice que los mismos hombres de Dios que escribían no sabían quién sería. Y dice este pasaje que ellos analizaron al Cristo, bueno, tuvieron que reunirse, hubo discusión entre ellos, Nicodemo y José de Arimatea, eran del concilio de Jerusalén, creían en Jesús, y es posible que aquello se hubiese movido, será, no será, estaban deseosos de que el Mesías apareciera, pero cuando el Mesías apareciera, el Mesías que ellos esperaban, se suponía que iba a hacer cosas contra los romanos, iba a devolverle la libertad a ellos. Y resulta que Jesús no hizo nada de esto, sino que le dio oportunidades a otras personas que ellos consideraban inferiores. ¿Se recuerdan aquello de que con los pecadores come con publicanos? ¿No se recuerdan que el Señor Jesucristo se reunió con gente que algunos de ellos creían que no tenían valores? ¿No se recuerdan cuando estábamos predicando la semana pasada de que cuando fueron, bueno, creo que fue hoy, iban a casa de Cornelio, iban a casa de los gentiles? Los gentiles eran gente que no eran judíos, ellos no lo veían con buenos ojos. Por cierto, ahora vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. 1 Pedro 2:10 dice que somos un pueblo, no solamente un rebaño, sino un pueblo, somos un pueblo. De toda tribu, pueblo, lengua y nación de este planeta, el cristianismo ha florecido por aquella sangre que cayó en la tierra y se convirtió en semilla bendita. Ahora, quería leerles 1 Corintios 12, porque quiero, antes de terminar, hablarles del cuerpo, Cristo como cuerpo, Cristo como pueblo, Cristo como seguidores del rebaño o sea, la iglesia como seguidores del rebaño de Cristo, la iglesia como cuerpo de Cristo. Ahora quiero que vean 1 Corintios capítulo 12. Y ¿se recuerdan cuando les hablé de los gentiles? ¿Quiénes eran los gentiles? Los gentiles eran los que no eran judíos. Los gentiles eran los que no eran judíos y se convertían y hacían iglesias de gentiles. A algunos no les gustaba eso, no les gustó que Pablo fuera a predicar a los gentiles y no les gustó que Pedro le predicara a los gentiles. Sin embargo, cuando Pablo habla de los dones espirituales y del cuerpo y de la diversidad de dones en la unidad de la iglesia, él dice: no quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Sabéis que cuando erais gentiles se os extraviaba llevándoos como se os llevaba a los ídolos mudos. Yo me quedé sorprendido. Yo no, de verdad que he leído esto miles de veces. Pero como estaba en el tema, no me había dado cuenta que Pablo ya no le llama gentiles a gente que son de Corinto. Cuando erais gentiles, ¿qué se hicieron? ¿Se hicieron judíos? No. Sino que el término que usa de gentiles era el término de pueblos paganos.
Antes eran pueblos paganos, fíjense cómo sigue diciendo. Sabéis que cuando eran gentiles se os extraviaba llevándoos como se os llevaba a los ídolos mudos. Eran gente idólatras. Por eso dice, ustedes antes eran gentiles, y ya no eran gentiles. Sí, respecto a pueblos eran gentiles, pero respecto al alma no. Ahora eran pueblos de Dios. Ahora eran del Israel de Dios. Así que la iglesia es un cuerpo que ahí viene uno de los grandes pasajes de esa diversidad en la unidad. Hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Hay diversidad de ministerio, pero el Señor es el mismo. Hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas, es el mismo, pero cada uno les da la manifestación del Espíritu para provecho. Así es la iglesia. Desde el más pequeñito que hace, lo único que hace quizás es barrer, hasta el diácono, hasta, no hay nada peor que una élite. Los pastores no somos una élite. Nosotros somos sencillamente seguidores. Somos obreros. El apóstol Pablo decía, yo planté, Apolo regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. La iglesia sois vosotros. Ustedes son el cuerpo de Cristo. Así que nosotros, al fin y al cabo, estamos aquí porque tenemos un cargo que el Señor nos ha dado, un llamamiento de ser predicadores, de ser obreros, de edificarlos, pero no en valores, no que valgamos más que nadie. El cuerpo de Cristo, la iglesia, es como el cuerpo, dice Pablo, cada uno tiene un miembro distinto, los miembros son iguales, pero cada uno realiza una función, de tal manera que si uno duele, los demás se duelen. Si me duele este dedo, ay, qué mal me siento, ¿qué es lo que te pasa? Me siento mal, ¿no? ¿Qué tienes? No tengo un dedo, tengo un uñero, tengo un problema en un dedo, en un pie. Bueno, no, pero este brazo no tiene problema y lo demás, sin embargo nos quejamos de que tengo un problema en el cuerpo. ¿No les parece quizás que sería bueno que esa teología de la unidad de la iglesia, a pesar de la diversidad de los dones, sea puesta en manifiesto ahora? Piensa en tu hermano, quizás es distinto, hay unos que cantan, hay otros que predican, hay otros que recogen la ofrenda, y hay otros que guardan la puerta. Piensa en ellos como todo tu cuerpo. Si alguno está padeciendo, duélete con él, que es la parte importante de este pasaje. Si alguno sufre, sufre con él. Esa unidad espiritual es necesaria en la iglesia de Jesucristo. Dice Efesios 4:15, siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza. Este es Cristo. Cristo es la cabeza, nosotros somos el cuerpo de Cristo, y eso es lo que tiene que interesarnos. Nunca el cuerpo está separado de la cabeza. Eso sería un zombie, ¿no? Sería un descabezado. Una cabeza ande por allá y el cuerpo ande por acá. Eso no funciona así. El cuerpo necesita la cabeza, que es donde están todas las direcciones. La cabeza mira y ve por dónde vamos. La cabeza da las órdenes a cada uno de nuestros músculos, a cada uno de nuestros miembros, para que se mueva en el sentido que hace falta. Es la cabeza la que dirige todas las cosas. Y yo no soy la cabeza, ni es el Papa, la cabeza es Jesús. Tu cabeza como iglesia es Cristo. ¿Te estás relacionando bien con Él? ¿Estás conversando, hablando, preguntándole y dirigiéndote por los dictados de la cabeza de tu cuerpo? Queridos hermanos, a través de mis años de pastor, una de las cosas que hemos tratado siempre de hacer en la iglesia es promover la unidad. Y muchos programas son buenos para que la iglesia promueva la unidad. Y alguno me dirá, pastor, estamos embarcados ahora porque no podemos hacer ni sociales, ni una comida fraternal, no podemos celebrar el Día del Amor, ni todas esas cosas que nos reunían, nos abrazamos, nos reíamos. Bueno, esto está probando esa unidad. Y está probándonos para que podamos tener una calidad real de unidad. La unidad está en el corazón. No es porque te veo, hola, ¿qué tal? Y después que me lo miré, ya no lo conozco, ni me acuerdo más de él. No, así no es. Así no es. De hecho, ha habido cristianos que desaparecen el domingo, ni siquiera por la noche, el domingo en la mañana, desaparecen hasta el próximo domingo. Una vez hablé con una persona
que daba clases en una iglesia que fui pastor. Y resulta que por la mañana, ese domingo, dio su clase, se fue, y toda esa semana tuvimos una escuela bíblica maravillosa. Estuvo llena de niños, hubo clases, hubo juegos, hubo comidas, hubo visitantes, muchas personas. Y cuando llegó el próximo domingo, que presentamos a todo el mundo allí y que, bueno, todo el mundo estaba contento, en fin, cuando llegó la clase, esa persona dijo, bueno, la semana pasada dimos tal cosa y ahora hablamos esto y esto y esto y esto. Y yo me quedé sentado diciendo, no pasó nada esta semana. No hay nada que agradecerle a Dios. No hay nada que elogiar en otros. No hay nada que nos pueda decir que fuiste parte de la comunión. Mi querido hermano, yo sé que hay cristianos de todo tipo escuchándome. Si tú eres de esos de los que se desaparece el domingo cuando termina el culto, ni siquiera por la noche, por la mañana, se pierde hasta el próximo domingo, eso nosotros en Cuba le decíamos domingueros. Hermanos domingueros. Y es posible que quizás hasta tú le hayas dicho esos domingueros. La verdad que allá teníamos muchas actividades entre semanas, pero bueno, ¿y el culto de la noche? Alguien tiene que apoyar desde la noche. De hecho, teníamos un grupo y hemos tenido siempre un grupo de hermanos que apoyan los cultos de la noche. Claro, aquí hemos tenido mucha más gente escuchando los cultos nocturnos que ahí. Sin embargo, el día del Señor, que es la doctrina por la cual estamos reuniéndonos el domingo y no el sábado otro día, el día del Señor es todo el domingo. Todo el domingo. Así que te invito para que analices estas aflicciones que Dios permite que la iglesia vivamos. Tendremos que analizar muchas cosas, tal vez tengamos que mejorar muchas cosas, tal vez tengamos personas a las cuales ayudar, tal vez tendremos que destapar nuestra Biblia donde esté perdida, quizás aprendamos a cantar en familia, quizás podamos guiar mejor y contar historias a los muchachos. Dios nos está permitiendo fortalecer el hogar. Dios nos está permitiendo que pongamos nuestro corazón y nuestra mente a trabajar, a ver qué podemos hacer para no perder nuestra edificación, para no perder nuestra unidad, para no perder nuestra visión misionera, para no perder nuestro sentido de que somos pueblo de Dios, de que somos cuerpo de Cristo, de que somos ovejas del rebaño del Señor. Así que, mis queridos hermanos, Dios te bendiga. Nuestro deseo, espero volverte a ver el próximo miércoles. Por favor, estás en casa, llama por teléfono a tus hermanos, llámalos, mándales un texto, dile cómo están ustedes, coge la lista, haz una lista, oye, llamé a este, me falta este, cómo estará fulanito, cómo está Mengano que está enfermo, le llevo una palabra de consuelo y de bendición a todos los que sufren, y si alguno conoce de alguien que esté en algún lugar que necesite oraciones de manera especial, dígalo que nos vamos a unir a sus oraciones. Oramos. Amante Padre, gracias por estar unidos con nuestros hermanos, aunque lejos no los vemos, pero sabemos que hay algunos que están allí, Señor, con el corazón puesto, no solamente en nuestras palabras, sino también en nuestros conceptos. Gracias por tu palabra. Gracias por tus hijos. Este problema mundial, Padre, ayúdanos a dar una esperanza, una tranquilidad en el corazón y saber que algún día, Señor, algún día saldremos de toda esta, regresaremos a nuestras iglesias, quizás estaremos más maduros, quizás comprendamos más la necesidad de darle un abrazo a nuestro hermano, quizás amemos más. Te pedimos que nos perdones nuestros pecados, nuestra falta, ayúdanos a ser ovejas, a ser pueblo, a ser cuerpo tuyo. En el nombre de Jesús. Amén.